Nosotros vamos a abordar el tema de la misericordia en los cuidados paliativos. Entonces voy a hacer primero una presentación de la misericordia desde el texto de la bula del Papa Francisco, luego qué son los cuidados paliativos y cómo se correlacionan, ¿no? La misericordia con los cuidados paliativos y nuestro trabajo en la medicina. Nosotros no vamos a hablar específicamente de la misericordia como la inclinación a sentir esa compasión por los que sufren, aunque sí, como vamos a ver en la medicina, ni como esta cualidad de Dios, como el ser perfecto que es. Más bien vamos a hablar como dice la bula. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Porque cuando yo leo este pensamiento, veo a ese Padre nuestro generoso que está esperando, viendo por la ventana por nuestro retorno. Está viendo a Jesús golpeando la puerta, diciendo, mira que estoy en la puerta y llamo. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de la misericordia. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso, podemos recibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. Dios es amor, dice Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino el amor. Este amor que se dona y se ofrece gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza las personas excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia. Nada en él es falto de compasión. Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta. Intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud de onda que se debe orientar el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los hijos. Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos, los unos con los otros. Y, dice la bula, ser también nosotros mismos signos eficaces del obrar del Padre. ¿Ya? Servir al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. Impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona, llevando la bondad y la ternura de Dios. Las obras de misericordia espirituales, en nuestro caso, en la medicina, en los cuidados paliativos son: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Misericordiosos como es el Padre. Nunca se canse de ofrecer misericordioso y sea siempre paciente en el confortar. Esto en cuanto a la bula de la misericordia y lo que se aplica a nosotros en la medicina. ¿Qué pasa en los cuidados paliativos? ¿Qué es lo que la OMS nos dice que son? Es el abordaje que mejora la calidad de vida en los pacientes y sus familias frente a los problemas asociados a enfermedades que amenazan la vida. Nosotros en cuidados paliativos somos un grupo de médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales que cuidamos a las personas que tienen enfermedades por las que van a fallecer. Generalmente son enfermedades oncológicas o no oncológicas. Y nosotros atendemos el dolor y los síntomas que tienen hasta que llegue el final de la vida, hasta que llega la muerte. ¿Ya? ¿Qué dice la OMS que debemos hacer? Prevención y alivio del sufrimiento. Frente a la muerte tenemos un dolor inmenso, que es el sufrimiento.
Entonces, ¿cómo logramos? Muchos dicen, pero ¿cómo aliviar el sufrimiento en el final de la vida? En primer lugar, hay que tomar en cuenta lo que nos dice la OMS. Detecte los síntomas de forma precoz, el dolor, la náusea, el vómito, es decir, los síntomas físicos. Después de atender los síntomas físicos, vea cuáles son los síntomas psicológicos, sociales, emocionales y espirituales que el paciente y la familia tienen para poder atenderle. Y de esta forma aliviamos el sufrimiento. Se han considerado un componente importante de la salud pública. ¿Por qué? Porque garantizan el alivio del sufrimiento, como les decía, la dignidad de la persona hasta el final de la vida y solventan las necesidades para el cuidado, garantizan la calidad de vida de las personas en el final de la vida y sus familias. Vamos a poder tener. Sí, gracias. Ya está listo, solo me dice cuál y ya. Presentaciones, podemos abrir el que dice presentaciones. Presentaciones, el que dice misericordia. Misericordia. Ajá. Me quedo aquí. Qué bueno, yo voy pasando. Nosotros podemos ver en estas imágenes justamente lo que estábamos hablando hace un momento, la misericordia de Jesús como rostro del Padre, ¿no? Y nosotros podemos ver en la medicina lo que llamamos el lenguaje no verbal, lo que se dice con los gestos, lo que no se dice con las palabras, y vemos cómo se acerca Jesús al doliente, cómo consuela, cómo conforta, con la mirada, ojo a ojo lo que se dice. Con ese acercarse, con ese estar cerca del ser que necesita, con esa sonrisa. Y cuando yo decía hace un momento, ser misericordiosos como el Padre es misericordioso, decía esto. En la medicina tenemos esta oportunidad de ponernos al frente del paciente y con alegría, con solidaridad, unirnos a su dolor. En cualquier circunstancia, en la pediatría, en la ginecología, el niño no tiene por qué estar triste frente al médico. Tiene que ver ese cariño de Dios a través de la medicina. Cuando hablamos con las personas, cuando nos acercamos a ellas en su dolor, y mucho más en cuidados paliativos, que estamos hablando del final de la vida. Y estábamos hablando de esto, ¿no? Enseñar al que no sabe. Como médicos tenemos esa oportunidad frente a la salud, frente a la enfermedad y al final de la vida también. ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo va a ser mi final de vida? Confortar al que está triste, corregir al que se equivoca. A veces tomamos decisiones que no son las mejores en el final de la vida y cambiamos de tratamientos que no son los que necesitamos. Consolar al triste. Entonces tenemos muchas oportunidades de estar cerca de la persona sufriente. Habíamos dicho esto, ¿no? Este es el concepto de cuidados paliativos. El abordaje que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias frente a los problemas asociados a enfermedades que amenazan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, y mediante la temprana identificación y evaluación precisa del dolor y otros problemas, físicos, psicosociales y espirituales. Ya habíamos dicho esto y ahí nos habíamos quedado. Este es el concepto fundamental en cuidados paliativos, el dolor total. Cuando nosotros tenemos, en el caso más común que es el cáncer, una persona con cáncer de mama o de próstata, con una metástasis en la cadera o en alguno de los huesos, viene una persona con dolor y es un dolor físico, lógico, porque le duele. Pero cuando tiene un dolor físico, Cicely Sanders, que es la fundadora de los cuidados paliativos modernos, dice:
La persona se pone a pensar, pero ¿por qué tengo esto? ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron? ¿Desde el principio no vieron que tenía cáncer? ¿O falló el tratamiento? Y empieza un dolor psicológico. Y después dice, ¿pero será porque está avanzando mi enfermedad? Las personas cuando avanzaban su enfermedad, después se encamaban, se postraban, fallecían. ¿Será que me va a pasar eso? ¿Voy a dejar de ser el padre, el que sostiene mi familia? Y ese dolor que es físico, psicológico, ahora es social. Y en esas condiciones existirá Dios. ¿Cuántas personas se preguntan eso? Dios, ¿por qué me castiga? ¿Por qué me ha abandonado? O también cuántas personas se acercan a Dios en el dolor del final de la vida. Entonces tenemos oportunidades como médicos físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Y en los cuidados paliativos tenemos eso, momentos para hablar de eso, de las preocupaciones, momentos para hacer nuevas tareas, como en los centros de día, por ejemplo, donde los pacientes vienen a hacer actividades diferentes, o en la hospitalización, cuando necesitan estar en un hospital. Los niños y los adultos tienen enfermedades oncológicas que llevan al final de la vida. Cuando ya no pueden venir a la consulta o al hospital, vamos a visitar en la casa y le cuidamos allí. Preparamos a los niños para el duelo de su ser querido. Ahí tenemos a la psicóloga trabajando con una niña que va a perder a su padre. Y tenemos ese libro que dice, mi libro sobre, y un cuadrito abajo. Allí el niño dibuja quién es el ser querido de su familia que va a fallecer y en qué condiciones está. Y esa es una de las formas, existen muchas formas de acercarnos al final de la vida con los niños. O en los talleres de duelo, terapias lúdicas, dibujos, o el análisis de qué es la vida como un animalito vivo para que el niño reflexione. En esta foto están el papá, la mamá, la niña y la abuelita, habían perdido al hermanito de 7 años. O actividades también recreativas para que el niño se relaje en este tiempo de duelo. Por eso es que se ha considerado como un componente importante de la salud pública, ya que garantizan el derecho al alivio del sufrimiento, a la dignidad, a solventar las necesidades para el cuidado y garantizar la calidad de vida de las personas en el final de la vida y sus familias. En los cuidados paliativos, en la medicina en general se piensa, ok, ¿cuál es el objetivo? La curación. En los cuidados paliativos no, porque ya no es posible. En los cuidados paliativos el objetivo es la calidad de vida, el sentirse en las mejores condiciones hasta que llegue la muerte, y eso es lo que queremos, que vivan activamente hasta el final de la vida. Y desde el punto de vista cristiano, con nuestros pacientes, como fe cristiana, podemos trabajar en nuestra fe, en lo que es la resurrección. Y aquí está José Luis, que fue el que me enseñó este pedacito, mi estela, y yo siempre lo aplico y lo uso también con mis estudiantes en el pregrado, en la optativa. Porque cuando hablamos de la muerte hacemos un ejercicio, que es dónde tú quieres fallecer, con estudiantes de medicina de 20 años. Y ellos, no, ¿cómo que fallecer? Y el ejercicio es ese. ¿Cómo quieres tú fallecer? Y hacen un dibujo, un escrito y lo presentan. Y luego al final hacemos un cierre con poemas de diferentes autores que han hablado de la muerte al final de la vida. Y lo último que decimos es esto. Lo mismo dígase de la resurrección. La semilla de la resurrección está ya sembrada en nosotros por el bautismo y está germinando hasta nuestra propia resurrección. El proceso de la resurrección comienza con la primera arruga que nos sale en la cara, con la primera mancha de vejez que aparece en nuestras manos, con la primera cana que sorprendemos en nuestra cabeza un día cualquiera peinándonos, con el primer suspiro de nostalgia por un mundo que se deslía y se aleja. De pronto, frente a nuestros ojos, así empieza la resurrección. Esto escribió un periodista guatemalteco amenazado de muerte, y pudo añadir desde su fe cristiana, que estoy amenazado de muerte. Hay en la advertencia un error conceptual. Ni yo ni nadie estamos amenazados de muerte. Estamos amenazados de vida, amenazados de esperanza, amenazados de amor. Estamos amenazados de resurrección.
porque además del camino y de la verdad, eres la verdad. Muchas gracias.